Bienvenidos a una emisión más de tu programa Ser Arte. Mi nombre es Tony López y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es el ingeniero Ernesto Rivera, que nos viene a platicar un poco más acerca de historia en este segundo programa de este año, en este segundo bloque. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Tony, muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Pues estamos aquí ya a hablar del segundo bicentenario que vamos a tener en Córdoba. Y precisamente, para iniciar esta plática acerca de la historia de México, principalmente centrándonos en la ciudad de Córdoba, en este suceso del 21 de mayo. Así es la batalla por la cual se desfilaba, porque este año, como el año pasado, no se va a desfilar. 2 años consecutivos sin desfile. Pero que todo uno, los que nos tocó desfilar, y ver a los amigos desfilando, a los hijos, ¿verdad? A los hijos. Y por lo que Córdoba es heroica. Sí. El título que tiene de heroica lo tiene por esa batalla. Uh-huh. Y eso es importante platicarlo. Y este año se van a cumplir 200 años que ocurrieron esas jornadas, ¿no? en la villa. Bueno, para recordar un poco más al público que nos está viendo, ¿en qué año fue que sucedió esta batalla? En 1821, uh-huh. Es el año. La vez pasada platicábamos del primer bicentenario, que fue la promulgación del Plan de Iguala, uh-huh. que fue el 24 de febrero. Sí. A raíz de ese movimiento, muchos soldados realistas se cambian de bando, uh-huh. dejan de ser realistas y se vuelven trigarantes. Ajá, entonces ahí empieza el cambio. En Veracruz fue muy fuerte, fue un grupo muy grande de soldados que estaban en Jalapa. Se van a Perote, y en Perote buscan un mando que se había jubilado, que estaba ahí en una botica ya haciendo vida civil, ¿sí? Y lo toman de jefe, y con ese comandante Herrera, que se apellidaba, vienen a Orizaba, liberan Orizaba, y luego vienen a Córdoba y liberan Córdoba de ser realista y se vuelve trigarante. Uh-huh. Y así empieza la historia de la libertad de Córdoba. Uh-huh. Que viene a raíz de lo que mencionaba hace rato, ¿no? Del 14 de febrero, que es de 1821. 24 del año. Que se hace pues todo este movimiento, todo este revuelo, que viene cambiando ya la historia de México a un nuevo horizonte, con nuevos proyectos, nuevos planes. Y bueno, también dentro de todo este plan tiene mucha injerencia también la iglesia. Sí, la iglesia tiene mucho plan en el sentido de que apoyan el movimiento en general. Aunque había algunos que no, Hubo algunos que estaban como en todo, ¿no? Sí, claro. Se van a un extremo, otros se van al otro, y entonces mantienen el otro. Pero en general la iglesia sí apoyó en gran parte. La iglesia, también los políticos y sobre todo los militares. Los militares que no habían nacido en España, que habían nacido en estas tierras, uh-huh. La gran mayoría se vuelven a favor de independizar México. Eso es lo interesante. ¿A qué fue, según la historia, a qué fue que se debió este cambio, ¿no? Porque incluso en la actualidad muchos prefieren decir, no, yo vengo de descendencia española, yo vengo de descendencia francesa, de otros lados menos mexicanos, ¿no? Y en ese entonces ocurrió lo contrario. O sea, aunque sí realmente, su sangre era un poco más de sus antepasados más cercanos a los españoles, decidieron unirse al ejército trigarante. Sí, básicamente es porque los reyes, planteo el asunto. Uh-huh. Hay dos casas reinantes. Primero los Austrias. Uh-huh. Y los Austrias eran unos reyes que decían, tú eres español porque quieres ser español. Y eres español y vas a ser veracruzano porque quieres ser veracruzano. Y vas a ser cordobés porque quieres ser cordobés. Después cambia esa casa y entra otro grupo de reyes que son los Borbones. Los Borbones te dicen, no, tú eres español porque tienes que ser español. Okay. Y eres veracruzano porque tienes que ser veracruzano. ¿Cuál es la diferencia? Que si quieres, te ponen unas leyes que a ti te gusten. Okay. En cambio, que si tienes, estás obligado a hacer, pues te ponen las leyes que ellos quieren. Sí. Entonces, esas leyes se conocieron, esos cambios en la ley, se conocieron como reformas borbónicas. Okay. Y entonces a los novohispanos, que eran los habitantes de toda esta región, esas
nuevas leyes borbónicas sentían que les estaban acortando sus libertades que ya tenían. Okay. Una reforma es un cambio. Entonces, yo Ujú. tengo ciertas libertades, haces una reforma y me quitas esas, Ujú. esas libertades. Pues no estoy de acuerdo. Entonces, Ok. eso hace que mucha gente que nacida en estas tierras dice, no, pues prefiero tener un gobierno que me dé las libertades que yo quiero. Por otro lado, los que son nacidos en la península con los Borbones tienen muchas más oportunidades para obtener buenos empleos, simplemente Ujú. para eso. Entonces a ellos les convenía que siguiera funcionando el sistema borbónico desde Madrid, porque sus oportunidades eran mejores. Sí, claro. Entonces son los que se ponen a decir, nosotros vamos a seguir luchando porque se mantenga el gobierno. Y los de aquí decían, no, nosotros vamos a luchar por un cambio Sí. para tener más libertades. Esa es básicamente la táctica. Ujú. Pero hubo de todo, ¿eh? Nos quieren vender luego la idea de que eran solo españoles contra mexicanos. En aquel entonces mexicanos todavía no eran todos, eran una parte, Sí. ya lo habíamos platicado. Sí, en el anterior. Pero era básicamente en cuestión de castas, había de los dos bandos españoles, había más del lado realista, lo que eran hijos de españoles nacidos aquí estaban más del lado insurgente, pero de los dos lados había negros, de los dos lados había indígenas. Sí, las otras castas estaban divididas entre los dos bandos, dependiendo pues la zona, sobre todo donde estuvieran, ¿no? Cómo les había ido con tal o tal sistema. Entonces Según sí la estaba un conveniencia, poco de... ¿no? Sí. Y básicamente en este movimiento tigrante es militar. Las batallas son casi entre militares. Ujú. Participan muy poco los civiles. La Ok. única batalla donde los civiles tienen una parte activa es justamente la batalla de Córdoba. Muy bien. Todos los demás enfrentamientos fueron militares contra militares. Ujú. Y aquí fueron militares contra militares, pero uno de los bandos con una gran presencia de civiles y sobre todo en condiciones, pues para decirlo así de fácil, suicidas, ¿no? Sí. Ahorita les voy a dar unos detalles de lo que hacían los civiles en la batalla de Córdoba para que vean que el título de heroica la tenemos bien ganada. Sí. No es nada más, Nada más por el título, por gusto, del nombre, sí, sí, sí. de que está así. Muy bien, y bueno, dentro de la batalla de Córdoba, bueno, anteriormente hablábamos de la independencia de México en el programa anterior, de la firma, del proceso. Bueno, hablábamos de todos esos sucesos que se nos han sido enseñados a lo largo de la historia, pero muchos de ellos a veces no corresponden tan verídicamente a otras cuestiones que sucedieron. ¿Qué detalles o qué puntos nos puede dar importantes en la historia de la ciudad de Córdoba que a lo mejor no son como nos los han mencionado durante años de historia? Para empezar, los mismos tratados. Uh-huh. La importancia de los tratados normalmente da pena leer luego escritos de los mismos ayuntamientos, que te dicen que los tratados, por ejemplo, que son una copia del Plan de Iguala, lo cual es incorrecto, totalmente. O que la batalla de Córdoba fue una batalla más, también es incorrecto. Uh-huh. Fue una batalla diferente, aquí participaron fuertemente los civiles. Sí. En ese periodo los civiles en casi ningún lado, a menos que les tocara, ¿no? Pues estás en tu casa y se están disparando los de allá contra los de acá y te tocó en medio. Pues, sí, claro. Sí, pero sí, de ahí a que tú digas yo me voy a combatir uh-huh. y sin armas, porque esa es la otra, ¿eh? Los civiles combatieron sin armas. Eso es la parte importante de tener el título de heroica la ciudad. Entonces sí, tiene mucho. ¿Y por qué es importante también dentro de la historia? La batalla de Córdoba está narrada por un sacerdote de aquí, uh-huh. que si bien él no fue testigo directo, entrevistó a la gente que sí lo fue. Está narrada por un testigo directo, que es un sacerdote que estaba en Amatlán. Uh-huh. Está narrada por otro testigo directo, también sacerdote, que estaba en Huatusco. Y algo pasa en Huatusco que él también lo reporta. Y está por varios cronistas de Orizaba, una persona que se dedicó a escribir, y por los propios militares. Uh-huh. Los partes militares de Evia, cuando está llegando, cuando muere Evia, el que toma su lugar, hace un parte militar que se conserva. El comandante Herrera, que es el que hace la defensa de la ciudad, hace su parte militar.
también se conserva. Ujú. Y luego, pues el súper y famoso paisano nuestro, que López de Santana, que llega de refuerzo y también hace su parte militar, y se conserva. Ujú. Entonces, una de las batallas donde hay muchos escritos alrededor, que si los sumas todos, te dan una historia muy completa y muy bonita. Muy bien, está muy interesante toda esta parte, pero desgraciadamente hemos llegado al final de este primer bloque, así que a todos ustedes los invitamos a que no se despeguen de sus pantallas para continuar con más de esta charla acerca de la batalla del 21 de mayo. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en este tu programa Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional con más de 25 años de experiencia en la producción musical. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y bien, continuamos en el estudio con el ingeniero Ernesto Rivera, que nos está platicando de la batalla de Córdoba. Y bueno, precisamente, díganos, ingeniero, ¿cómo es que se inicia este movimiento y por qué? Una vez que los soldados que eran realistas desertan, se vuelven trigarantes, liberan Orizaba. Orizaba estaba rodeada de trigarantes, estaba haciéndose una defensa ahí fuerte. Llegaron estos grupos de soldados que ya más especializados, no eran simplemente unas gentes que se levantaron y vámonos, Sí. ya eran soldados, y Orizaba se rinde. Y se pasa a ser trigarante. Okay. Y entonces deciden venir a Córdoba, porque este señor Herrera, José Joaquín se llamaba, tenía a su hermano que era muy importante en Córdoba. Era el botiquero, tenía la botica de Córdoba. Entonces, pues deciden venir a Córdoba. Córdoba ya se había empezado a generar una serie de posiciones defensivas. Desde que se empezó todo este movimiento, las fuerzas realistas, que eran pocas en Córdoba, empiezan a fortalecer. Entonces llegan estos cuates y se rinden porque no tenemos nada que defender contra todo este ejército que viene encima, ¿no? Sí, claro. Se rinde Córdoba, se van, los dejan irse a los que se quieren ir y los que no, pues se suman a las fuerzas de estas gentes. Y decide el comandante ir a Puebla. En Puebla es donde estaba el enemigo realmente. La gente del puerto, que también seguía siendo realista, no quería salir del puerto, estaban amurallados, pero Puebla no tenía murallas y era un poco más fácil, si ganabas adeptos, ganar Puebla, Sí. que al final de cuentas ocurre. Entonces se va con toda su fuerza a Puebla y hay un comandante que originalmente estaba en Córdoba, realista, de apellido Evia, que estaba defendiendo el camino entre México y Puebla. Cuando ve que vienen, se entera que viene toda esa fuerza, él decide hacerles frente. Y se topa primero con un viejo héroe conocido, el comandante Bravo, Nicolás Bravo. Se topa con él y lo empieza a perseguir para ganarle. Sí. Y entonces Bravo entra en contacto con Herrera y dice, ¿dónde nos vemos? Porque a mí me están siguiendo y son muchos y son muy fuertes los que me vienen persiguiendo. Le dice, pues nos vemos en Tepeaca. Entonces se van los dos, Nicolás y Herrera, se juntan en Tepeaca. Error, no conocen el pueblo, no conocen Tepeaca. Y Evia tenía casa en Puebla, tenía casa en Tepeaca y tenía casa en Córdoba. Entonces Evia conocía las tres ciudades Sí. como la palma de su mano porque ahí vivía. Y entonces dice, pues no, estos ya cayeron. Se reúnen en Tepeaca. Tepeaca es una ciudad que está pegadísima a un cerro. Y el cerro tiene una meseta arriba. Bueno, llegan los trigarantes y se quedan en la plaza de la ciudad y no se les ocurre fortalecerse. Ven el cerro tan grande y dicen, no, pues no se puede subir. Error, sí se puede subir, hay un camino para subir. Entonces cuando ataca Evia, se posesiona del cerro y entonces queda en una altura muy grande del pueblo y los empieza a disparar. Se dan cuenta que no tienen nada que hacer. Hay una pelea muy fuerte, muy, muy fuerte, que es el primer agarrón que se dan allá, y no tiene un ganador claro. ¿Por qué? Porque a los dos bandos se les acaban las balas. Entonces se quedan sin balas ambos. Paran las hostilidades y los trigarantes voltean para todos lados y dicen, ¿de dónde nos vamos a abastecer de armas? De ningún lado. Y los enemigos
los de Evia, ¿de dónde? Pues de Puebla, y Puebla está a 20 kilómetros de aquí. Ujú. En un tirar de piedra les llegan refuerzos y les llegan balas y nos van a hacer cachos. Sí. Entonces dicen, nos vamos, y se regresan de Tepeaca. Y se dividen. Bravo se va a lo que es ahora el estado de Hidalgo, que eran los valles de Apan en aquel entonces, y las fuerzas de Herrera se dividen. Unos se van a reunirse en Coscomatepec. Deciden, nos vamos a trincherar en Coscomatepec. ¿Por qué en Coscomatepec? Porque Bravo, años antes, se había fortalecido en Coscomatepec y había hecho una fuerte resistencia a los realistas. Entonces dice, si ya lo hizo Bravo, lo podemos hacer nosotros. Nos vamos a ver en Cosco. Unos se van por Orizaba, otros se van por Jalapa. Y los heridos los vamos a mandar por el pico de Orizaba. Por los caminos de vereda de mulas del pico de Orizaba vamos a mandar los heridos que salen a Huatusco. Ujú. Entonces ahí nos juntamos, cada quien levantando armas y levantando gente, y nos fortalecemos en Coscomatepec. Sí, se van así. Uno que se apellida Miranda se va para Jalapa. Los que se van para Huatusco se apellidaba Ocio, el capitán. Y el mismo Herrera, pues por Orizaba para llegar a Coscomatepec. Mandan correos pidiendo ayuda, llegan correos a Matlán y empieza Matlán a mandar comida a Coscomatepec. Esos son los primeros que empiezan a mandar comida hacia ese lugar, es a Matlán. Cuando llega a Córdoba, pues los cordobeses conocían muy bien Coscomatepec y dicen, es que de esas fortificaciones que había en Coscomatepec, todas las derrumbaron los realistas, ya no hay dónde protegerse en Coscomatepec. En cambio aquí Córdoba sí, porque desde que empezó esto estamos levantando fortificaciones. Uh-huh. Entonces mejor que se vengan a Córdoba porque aquí lo vamos a poder defender. Y entonces mandan correos y Herrera dice, sí, tienen razón, no hay dónde defenderse en Cosco y sí hay en Córdoba. Y cambian la sede. En vez de ser en Coscomatepec, es en Córdoba. Imagínense los que se fueron por el pico y los que se fueron por Jalapa. Sí, claro. La vueltota que tuvieron que dar. Sí. En cambio, Herrera llega a Orizaba y de Orizaba pues, se viene a Córdoba. Viene sin armas, con el tercio de su ejército, porque lo divide en tres. Uh-huh. ¿Sí? Sin la caballería que tenía Bravo, porque esos se van a... Y Evia, con sus montón de soldados especializados, ahí vienen atrás, todos son expedicionarios, eran soldados de carrera que venían solo a combatir. Y aparte, atrás de ellos les mandan 300 soldados más con una caravana de municiones impresionante para acabar todo. Y vienen y dicen, vamos a recuperar las villas. ¿Por qué las villas? Por el tabaco. En aquel entonces había un comercio muy importante, un estanco que era del tabaco, uh-huh. Y las bodegas estaban en Orizaba y estaban en Córdoba. Morelos ataca a Orizaba en su momento, por este tabaco. Y Evia dice, vamos a recuperar Córdoba por el valor que tiene ese tabaco. Uh-huh. Y entonces dicen, pues vamos a recuperar Córdoba y vamos a derrotar a estos cuates. Entonces vienen en ese orden. Un grupo de soldados realistas que estaba en el camino a Tehuacán se adelantan y empiezan a sondear la zona y los ven llegar por Naranjal. Los ven días antes del enfrentamiento y dicen, ya están aquí los realistas. Bueno, pues ese es el detonante para que toda la gente de Potrero, de Amatlán, de muchos lugares de Cuichapa, los que deciden tomar las armas, se concentran en Córdoba. Muchos civiles. Uh-huh. ¿Cuáles eran las armas de los civiles? Sus efectos de labranza, su martillo del trabajo. O sea, con eso se presentan a defender y a levantar más fortificaciones. Llegan de Potrero, llegan de muchos lados. Y empiezan a seguir fortaleciendo Córdoba. Llega Herrera a Orizaba, ya le pisan los talones los otros y se sigue a Córdoba. Llega el 14, el 13 al 14 llega a Córdoba y nada más le da tiempo de un día para acabar de fortalecer lo que ya se había hecho. Llega Evia a Orizaba, inmediatamente atrás de Evia llega el que se había dejado ver por el Naranjal. Ajá. Y llegan los refuerzos de Puebla con armas. Esos refuerzos de Puebla, para que se den una idea, les había tocado con varios combates y estaban descansando en Puebla y se dejan venir para atacar aquí
la fuerza que te... Entonces eran más de 1000 soldados especializados los que traía Evia, armados hasta los dientes. Ujú. Lo que llega Herrera a Córdoba son 300 soldados, algunos de caballería, con las armas suficientes solo para que no los ataquen. Como Sí. venían en formación, Ujú. vienen como un puercoespín, van en formación y van apuntando las armas a los que vienen atrás. Si los atacan sin orden, pierden porque las pocas armas que les quedan están para defenderse. Sí. Entonces así llegan a Córdoba muchos voluntarios y dicen, no hay armas para todos. Entonces las armas solo para los soldados, los voluntarios que se vayan, los que no quieran perder la vida y los Ujú. que no, pues que se queden, los necesitamos. ¿Para qué? Hay un recinto fortificado, el centro de la ciudad. Sí. Entonces había casas pegadas al recinto fortificado. Entonces los voluntarios se meten a cada casa, uno por casa, sin armas, desarmados, Ujú. con la única función de informarle qué están haciendo los soldados que atacan, por dónde andan, por medio de Ok. señales. ¿Y quién recibe las señales? Un tipo que está arriba de la torre, Esperando los esperando las mensajes. señales. Entonces Sí. el tipo recibe la señal y le avisa al comandante, están por acá, están por allá, están por aquel lado. Eso es lo primero que hacen. Cuando llegan los soldados se meten a las casas, los ven, los amenazan, y el otro dice, yo soy el cuidador, yo vivo aquí. Sí, yo no estoy Sí, haciendo yo nada. soy el criado. Sí, yo claro. soy civil, vete. Wow. Sí, Muy interesante, muy impresionante toda esta técnica que ejecutaron, todo este plan para poder realizarlo. Pero vamos a hacer una breve pausa para continuar en el siguiente bloque hablando un poco más acerca de esta batalla. Quédense con nosotros. Esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y bien, para los que se acaban de conectar, estamos en una charla con el ingeniero Ernesto Rivera, que nos está conversando un poco acerca de la batalla de Córdoba y cómo es que se empezó a gestar y por qué. Y bueno, nos quedamos en el bloque anterior acerca de cómo es que iban maquinando toda esta idea hasta llegar al punto de utilizar a los civiles a beneficio también, ¿no? Estábamos en esta parte donde llegaban los militantes, los soldados, a atacar, pero al ver que era un civil, o sea, se identificaba como civil, lo dejaban ir. Así es, no lo tomaban ni prisionero. Uh-huh. O sea, lo dejaban ir y había de todo. Había desde el sirviente propio de la casa hasta un muchacho joven, lo que fuera. Sí. Eran los que hacían esa labor importante. Ya la segunda, ellos avisaban ¿a quién? Al que estaba en la torre de la iglesia. Había un vigía en la torre de la iglesia, había un tipo de clave que no sabemos a la fecha cuál fue, cómo fue, si abrió una ventana, cerrar, mover un pañuelo, algo tenían que hacer, con para lo señalar. cual el hombre del vigía sabía por dónde estaban los enemigos y por dónde iban a atacar. Entonces, poco a poco los enemigos, los realistas, se dan cuenta que saben sus posiciones y dicen, ¿cómo lo saben? Pues por el hombre que está allá en la vigía. Otra de las funciones muy, muy importante, la más dramática de todas, en todos los relatos que te comenté de estos escritos, uh-huh. se aprecia, es que estaban los parapetos, que son unas protecciones, unas defensivas, y les tiran de cañonazos y les abren un hoyo. Y entonces, cuando tú vas a atacar, esperas una defensa de la gente que está protegiendo los parapetos o las defensas armada. Los soldados tienen pistolas, rifles y demás, granadas y todo. ¿Qué es lo que tienen los civiles? Tenían las dos manos libres. Entonces, en el momento que se rompe esta pared, pues, ¿cuál era la función de los civiles? Agarrar piedras, sacos, costales, un muerto, lo que fuera. Sí. Y jalarlo en medio de la balacera, en medio de los tiros, para tapar ese hueco. Y si no era suficiente porque les disparaban a ellos, los mismos soldados hacían una distracción. Salían un grupo de soldados a 2 cuadras para allá y les disparaban desde aquel lado. O sea, venía la caballería que estaba en el campo y los atacaba por la espalda a los realistas. Entonces los realistas dejaban de atacar el hoyo ese para repelir aquella agresión que tenían por el otro lado. Y entonces los civiles, cargando lo que podían, una mesa, cuando se acababa la distracción y volvían a voltear los soldados que atacaban, el hoyo estaba tapado.
Y eso lo repiten todos los días. Destruimos una casa en tal lugar, vimos una brecha por donde nos vamos a meter, estamos preparando para meter, nos distraen, repelimos la agresión, cuando volvemos a ver ya está tapado el hoyo. Y vuelve de empezar de nuevo a tirarle de cañonazos y volver a romper. Entonces eso fue la segunda importante actividad que hicieron. Y la tercera, la comunicación. Los correos no eran militares, los correos eran los civiles, las señales las hacían los civiles. Entonces cuando los agarraban los soldados decían, bueno, yo soy civil. Se empiezan a dar cuenta que todas las comunicaciones es a la torre de la iglesia y da la orden, Evia, hay que tumbar esta torre. Entonces hacen la primera brecha en la casa quemada, se intentan meter, los repelen, los distraen, cuando se vuelven a ver ya está tapado el hoyo y dice Evia, aquí nos están haciendo unas señas desde la torre y ordena disparar los cañones a la torre. De hecho le pegan dos cañonazos, y la debilitan pero no la tumban. Y en eso están viendo, atacando la torre, cuando dan la orden desde adentro de la defensa que se suban a los tejados los que mejor disparan para distraer a los que están dando cañones, porque si se cae la torre ya no tienen ojos, ya no saben por dónde los van a atacar. Entonces disparan y dicen, ok, vamos a distraer a los artilleros, y resulta que el que estaba ahí con los artilleros, que los distraen porque no pueden hacer bien su trabajo, Evia se enoja y se les pega. Y él mismo se pone a mover el cañón, cuando un balazo desde una de las desde los techos de los tejados le pega en la cabeza y lo mata. Entonces, la crónica del sacerdote de Amatlán es el que habla de esta parte de que están arriba de los tejados. Nadie se quiere subir. ¿Por qué? Porque los tejados eran teja, es barro. Era barro. No da ninguna defensa contra un balazo. Entonces tenía que ser un suicida de que se subiera a un tejado a dispararle a los soldados. Y el suicida que primero se sube arriba es justamente el capitán de los amatecos. Y es el primero que muere. Pascual de los Santos se sube al tejado, según el cronista del sacerdote de Amatlán, ojo, no de cualquier otro. El mismo dice que se sube, empieza a disparar, hace también su trabajo, que a la hora que le disparan los soldados, a él lo matan y cae muerto. Se enojan los que están defendiendo y se suben dos, en vez de uno se suben dos, un amateco por un lado y un cazador, que así le llamaban, un tipo de soldado que había llegado con Herrera, y se sube por el otro. Y entonces ahí es donde matan a Evia en venganza de la muerte de Pascual de los Santos. Y ahí muere Evia y entra en su lugar otro comandante que es el que empieza a dirigir las acciones. ¿Qué otra cosa encuentra uno en las crónicas? Uno, los soldados que defienden la villa no la conocen. Ninguno era de Córdoba, los soldados. Los habitantes sí, los soldados no. Y entonces lo que hacen es numerar los parapetos, que así le llaman, que son las manzanas. Las numeran, mira, esta va a ser la 1, esta es la 2, la 3. Entonces a la hora que ves las narraciones de adentro, te dicen, fueron al parapeto número 6 y dispararon en el parapeto número 7. Sí, porque los soldados que estaban defendiendo no sabían que el 1 estaba para allá, el 2 para allá, el 3. Entonces le dicen, vete al 1, vete al 2, vete al 3, y eso hacen. En cambio, los que atacan la villa habían vivido aquí con Evia. Y entonces, pues ellos sí conocen, y en la narración te dicen, entramos a la casa de don fulano. Muy específico. Y nos pasamos a la casa de Perengano porque rompimos la pared. Y desde ahí les empezamos a ir, pero ya no estaban esperando, ya sabían que estábamos ahí, pues siempre estaban avisando todo, ¿no? Entonces, te das cuenta de esos detalles interesantes muy importantes, porque a pesar de conocer la ciudad, perdieron. Sí, porque los cordobeses taparon todos los hoyos. O sea, la labor de los civiles es clave. No hay ninguna de estas narraciones te los enaltece demasiado, simplemente lo mencionan, pero lo oyes tantas veces y en tantos días diferentes y en tantos lugares que dices, esta fue la constante. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si Evia entra a Córdoba, entra la muerte. Y entonces que no entre.
¿sí? Porque Evia va a entrar Antecedente, antes de esto, Evia cuando estaba viviendo en Córdoba, cayó un fuerte muy importante en Mochorongo y mandó fusilar a todos los que agarraron prisioneros. Aquí en Córdoba fusilaron a 30 y tantos en la plaza. ¿Quiénes? Los que tenían familiares en Córdoba. Pues para dar esa impresión de escarnio. Sí, claro. Entonces los cordobeses decían, no, que ya no entren estos cuates, ¿no? O sea, vamos a defender con nuestra vida a que no entren. Y esa es la labor importante de los civiles, desarmados, en medio de los balazos, arriesgando su integridad para evitar que los soldados realistas entren. No pueden entrar. Empiezan a llegar los refuerzos. Llega Santana primero desde la costa. Después llegan aquellos cuates que se dieron la vuelta por Jalapa. Después de 4 días, de 5 días de caminar. De trayecto. De trayecto ya llegan, empiezan a sitiar. Los trigarantes empiezan a rodear a los otros. Sí, o sea, que quedaron acorralados de alguna u otra manera y fue un plan de que fue perfectamente trazado y que hubo una colaboración no solamente de la ciudad, ¿no? Sino también, como mencionaba, de todos los alrededores. ¿Cómo es que se logra esta unión de decir, vamos a pelear, porque también es el poder de lo que dice, del convencimiento, de la decisión de decir, porque es impresionante el decir, voy a arriesgar el todo por el todo, que es la vida. Así es. La vida para poder lograr un beneficio común. Y a lo mejor no lo voy a disfrutar, ¿no? Va a ser algo que se va a quedar como lo fue para la historia. Para la historia. Y ya los soldados que atacan, los realistas, los expedicionarios, que eran en su mayoría, deciden regresar a Orizaba. Entonces, la noche del 20, hacen una última escaramuza. El comandante Herrera les dice, ríndanse, y se lo vamos a consultar. Y en eso lo vamos a consultar. Patitas, ¿para qué las quiero? Se empiezan a salir en la noche y cuando medio se dan cuenta hacen un escándalo ahí y todos los trigarantes pues voltean otra vez a donde estaban y no se dan cuenta que ya están yendo, ¿no? Entonces los persiguen, cuando se dan cuenta que ya quedó todo en silencio, se meten, ven que ya no están y los persiguen y hay otro enfrentamiento en el Metlán. Ahí hay otro enfrentamiento que ahí lamentablemente, y hay que decirlo, les va muy bien a los realistas, tenían mejores posiciones, los estaban esperando, lo que te comentaba. O sea, hicieron su plan también. Sí, ¿no? Es claro. Que si huyen corriendo, son presa fácil. Sí. Pero si huyen en formación defensiva, son como un puercoespín, con todas las armas puestas. Entonces, a la otra que vienen los otros corriendo, persiguiéndoles, pensando que van huyendo simplemente de manera desordenada, se topan con paredes que los estaban esperando y les va mal a la gente de Santana, que es el que los persigue. Y al final logran refugiarse en Orizaba, los expedicionarios, y 2 días después ya de que toman fuerzas y que desde Córdoba se está planeando atacar a Orizaba, deciden y se van a Puebla. Y ahí ya queda liberada tanto Orizaba como Córdoba. Entonces, la acción de los civiles desarmados, arriesgando su integridad, es muy importante. En la lista hay 2 mujeres, no se sabe su nombre. ¿Por qué? Porque eran las que curaban los heridos. Y entonces, pues a ellas les toca también pues, meterse entre los balazos para jalar un herido que a lo mejor es su marido, ¿no? Sí. Entonces lo tienen que jalar, y ahí mueren dos mujeres también entre la lista de muertos que activamente estuvieron ahí platicando. Muy bien, es muy interesante porque muchas veces este tipo de situaciones son las menos comentadas en la historia, se van más a lo general, a gran parte de lo que nos acaba de contar en este momento, pero vamos a hacer otra breve pausa porque hemos llegado al final de este bloque, pero continuamos en el siguiente platicando un poco más acerca de la historia de la batalla de Córdoba. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Ya estamos de regreso en tu programa, Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. Por supuesto, no te olvides de buscarnos en redes sociales. Nos encuentras como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional con más de 25 años de experiencia en la producción musical. SAC Records, tu puerta a los oídos del mundo. Y bien,
estamos nuevamente con el ingeniero Ernesto Rivera, que nos platicaba detalles muy importantes de la batalla de Córdoba, de toda esta participación colaborativa que hubo, tanto como de parte de los soldados, como de los civiles, qué función tuvieron los civiles dentro de esta batalla, y que lo hace también la peculiaridad que le dan, ¿no? Dentro de todo esto. Y bien, vámonos ahora a la parte de las repercusiones una vez que termina todo esto y cómo es que Córdoba obtiene el nombre de heroica. Bueno, las repercusiones inmediatas son premios a los soldados, de los dos bandos. Muy bien. Un premio nuevo que se monta para los soldados expedicionarios, que se llama Por la Integridad de las Españas. Es un pedazo de tela que dice Por la Integridad de las Españas en dorado. Pero ¿qué es lo que representa? Sí, ¿no? claro, en fondo azul celeste, y se lo pegan del lado del lecho. Entonces todos los soldados que participaron lo llevan, y para ellos pues es una condecoración importante. Para el lado de los tigradantes también hubo un redondel que decía primer año de la independencia, 9ª compañía del ejército trigarante, acción de Córdoba. Entonces es un premio que les dan, que es cosido. Cuando ya acaba todo y llega la paz, eso se lo cambian por una medalla, que comúnmente se llama la Cruz de Córdoba, que no es cruz, es una estrella con 8 puntas. Ok. Sí, pero todos le dicen la Cruz de Córdoba, porque se la colgaban, entonces les cambian ese pedazo de tela por una condecoración de metal. Y depende si fuiste herido, si eras jefe o eras soldado, pero es solo para militares o para milicianos, los que la reciben, que es muy importante. Algunas de ellas están expuestas en el Palacio Chapultepec. Si van a algún salón especial de medallas, busquen la estrella o Cruz de Córdoba y van a ver la condecoración que le dieron a los soldados de este lado. Pero hubo también un reconocimiento a los civiles. O sea, los mismos soldados, el mismo Herrera, José Joaquín de Herrera, Santana, López de Santana, Bravo, todos ellos llegaron a ser presidentes de la República. Y ellos en diferentes ocasiones mencionan el heroísmo de los habitantes de la región, no solo de Córdoba, en esa batalla. Y empiezan a hablarse de los actos heroicos que tienen los cordobeses. Y lo primero que se hace cuando se establece la República, de las primeras acciones que se hacen, y están haciendo las constituciones, tanto la federal como la estatal, darle un reconocimiento a los cordobeses por medio de una escultura, de un monumento que está en el Parque 21 de Mayo. Lo conocemos como el obelisco, está frente al palacio. Sí. Entonces, en ese obelisco están marcados en la punta de arriba 3 años. 1821, el año en que se hace la batalla, 1824, el año que se ordena su construcción, y 1895, en donde se construye el monumento en sí. Entonces se da la orden para las jornadas heroicas, así lo dice, de Córdoba. Y se da ese momento que con el tiempo se sigue creciendo esa bola de nieve hasta que la legislatura del estado decide darle a la ciudad de Córdoba el título de heroica por las acciones de los civiles en esa batalla. Y curiosamente hay una serie de ciudades que tienen ese título de heroica. Sí. ¿Qué se necesita? Bueno, que hayan combatido civiles por voluntad propia, no porque les haya tocado estar en medio de los balazos. Lo que comentabas. Al principio sí, y que haya sido contra una fuerza extranjera. En este caso, los soldados que atacan la ciudad eran soldados expedicionarios, eran nacidos en España. Se hace una expedición de esos soldados para venir a México y combatir la insurrección. Entonces, se considera una fuerza extranjera y por lo tanto tiene todo para que Córdoba reciba el título de heroica. Es la acción más antigua por la cual una población mexicana ya recibe el título de heroica, y todos somos heroicos, de una ciudad heroica. Por eso yo invito, ahora que tenemos el bicentenario, a que cada vez que firmen Córdoba pongan una H primero.
o pongan la palabra Sí. heroica. O sea, ya dejemos de decir Córdoba secas y digamos heroica Córdoba Veracruz. ¿Por qué? Porque los títulos se integran al nombre, Sí. forman parte del nombre. Si lograste tu título de ingeniería, eres ingeniero y lo puedes integrar a tu nombre. Sí. O eres licenciado, lo integras a tu nombre. Sí, claro. ¿no? El título de heroica se puede, y yo digo que se debe integrar al nombre de Córdoba, y debemos de empezar lo que hacían antes, lo hicieron por muchos años, de repente se perdió. Todo el mundo firmaba H Córdoba Veracruz. Sí. Bueno, en documentos oficiales se sigue Sí. manejando así, pero en la escuela, en cosas así, solo es Córdoba, Veracruz. No, y no todos los municipios, algunos ayuntamientos lo dejaron también de hacer, simplemente Ok. lo pusieron como Córdoba, que también es válido, Ujú. pero es como que negar esa acción y ese título tan importante que tiene la ciudad. Es la ciudad que tiene ese título más antiguo. Sí. ¿Sí? Antes no hay otra, hay posteriores. Con la O sea, invasión Córdoba francesa. es la primer ciudad heroica. No, se dieron otros títulos antes. Muy A Veracruz, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque recibió un bombardeo, pero el evento es el más antiguo. Muy bien. Es al final ya en la consumación propiamente cuando se da esta batalla, y es como está marcado. Ujú. Y eso es muy, muy importante. Y todos debemos sentirnos orgullosos, y hay que promover, si no la H del término completo, heroica Córdoba Heroica. Veracruz, porque así está declarado. Córdoba tiene solo 2 títulos, este es otro punto que quiero decir. Ujú. Tiene el título de ciudad, que antes se daba como un título, que te lo ganabas, y tiene el título de heroica. Tiene un reconocimiento de histórica, pero es un reconocimiento que no se debe integrar al nombre. Los reconocimientos los da alguien y te dice: yo te reconozco que eres muy buena onda, ¿no? Ok, está bien, perfecto. Sí, te reconozco que eres histórico, sí, Sí. pero nada más. No afecta al nombre. Entonces, Córdoba solo tiene 2 títulos, están en la entrada del Palacio Municipal las 2 placas. Ujú. Uno como ciudad, deja de ser villa, Villa. y se vuelve Ujú. ciudad, y el otro por la heroicidad de los que participaron en esa batalla, que se metieron en medio de los balazos sin armas. Muy bien. Entonces, para ellos tenemos que seguir recordándolos, anteponiendo la palabra heroica. Sí, como símbolo también de respeto, tal vez como de reconocimiento, porque fue algo sin precedente, fue algo que marcó una diferencia del haber perdido, porque sin ayuda de ellos, de los civiles, también no se hubiese sabido el momento, o sea, porque los otros sabían las ubicaciones precisas de la ciudad. Así es. O sea, sabían todo. esa planeación, esa facilidad para decir voy a colaborar, fue el punto clave también para poder ganar. Así es. Sí. Si no hubiera habido participación, si todos los civiles hubieran ido a los montes o a las haciendas, Sí, hubieran perdido. O sea, la fuerza que llegó no era suficiente para defenderla. Y hablan de muchísima gente de civil que estaba ahí metida y esperando a ver si alguien se muere y le agarro su fusil, ¿no? sí, Para ponerme, o si defenderse. no, agarrar lo que se pueda y tapar el hoyo que hace falta, ¿no? Entonces sí es, y la comunicación. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando porque esos civiles se encargaban los civiles pues andaban ahí, bien. no andaban atacando, se andaban defendiendo, Sí, y por eso evitaban ser atacados. sí. Entonces, Y se respetaba mucho esta parte, ¿no? Sí, eran muy caballeros en ese sentido. O sea, si tú no te metías con ellos, pues ellos te respetaban. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estoy defendiendo mi casa, ¿no? Estoy cuidando mi casa. Pero ustedes ya entraron, yo me salgo, sí, mejor váyase, bueno, me voy. O sea, ese tipo de cosas y la lee uno en las crónicas. Y hasta parecen increíbles, ¿no? Porque Sí. son cosas que, bueno, en la actualidad ya no suceden tanto así es. No, y aparte, lo interesante es que imagínate una calle del centro, agarra la que quieras. Sí, Imagínate las casas de un lado con sus ventanas, y 8 metros allá están la Ajá. otra. Sí. Bueno, se estaban disparando a esa distancia, de las ventanas de este lado a las ventanas del otro lado. Y si lograban sacar un cañón, el cañón te iba a pegar a 8 metros sí, no, imagínate cómo volaba la pared o la ventana o sí, claro. lo que agarraba, ¿no? Entonces, cuando uno vaya por el centro, hay que ver nada más las distancias que hay entre los muros y los de enfrente, Sí, para darse una idea de lo riesgoso. No te daba tiempo de nada. no, Si alguien del otro lado te lograba apuntar, hasta ahí llegaba, ¿no? sí. Que le pasó a Evia. Bueno, Esa parte sí. es la.
Y la muerte de Evia es importante porque desmoralizó mucho a sus soldados y en general a muchos. Decía, si murió Evia, pues puede morir cualquiera, mejor le vamos bajando. Sí, claro. Desmoraliza mucho el que tu líder decaiga. Sí, ¿No? Y era un líder nato, es una persona. Se acababa de casar. Ah. Esas es otras cosas. Estaba. No. Sí. No. Ese cuate, cuando empieza el movimiento, más o menos en marzo, sí, lo mandan a llamar a México y aprovecha para ir a México y se casa en México. Se viene con su mujer se queda en Puebla. Ok. ¿Sí? Y él se viene a la batalla y lo matan. Ya no regresó. Pero la embarazó. Fíjate. Bueno. Puntería traía. Tenía muy buena puntería. Muy buena puntería tenía el tipo. Y en Evia muchos años funcionó una marmolería en Tepeaca. Ajá. Funcionó una marmolería que se llamaba Marmolería Evia. Hacía mármol. Y era de los descendientes de... Y siempre en cada generación hubo uno que se llamaba Francisco. Okay. Hasta el último que vendió todo y se regresó a España. Ahí en Tepeaca son muy recordados porque la señora, la viuda, se fue a vivir a esa casa allá en Tepeaca, que hicieron una bodega, hicieron su comercio de mármol y ahí vivió la familia de esos muchos años. Muy bien, pues bueno, hemos llegado a la parte final. ¿Qué conclusiones nos puede dar o recomendaciones acerca de este próximo evento dentro de la ciudad de Córdoba, ya que nuevamente no vamos a poder disfrutar de lo que ya era tradicionalmente un desfile conmemoración de esta batalla para todos aquellos que estén viendo este programa? Que lo conmemoremos de alguna forma. Muy bien. Hagan una reunión Zoom con sus amigos, hagan una grabación. Esto que están haciendo ustedes, que es muy importante. Va a tener 199 años el evento, o 200, ahorita 199, que siempre se ha recordado. Muy bien. Entonces, que no lo olvidemos, esa gente valiente cordobesa que se la jugó, merece que no los olvidemos. Muy bien. Y nos distingue a todos los cordobeses entre todos los demás de que vivimos en una ciudad que a pulso y comprobado se ganó el título de heroica. Muy bien. Y bueno, un método de contacto para todos aquellos que gusten saber más acerca de la historia, alguna pregunta, alguna duda que tengan y que quieran contactarlo de manera directa. Bueno, tengo una página en Facebook, Ernesto Rivera, con mucho gusto. También algunas he contestado en la página de ustedes, que cuando han pasado esta. Y tengo un correo que se llama tempanchucane@gmail.com, que ahí me pueden escribir directamente y yo directamente les contesto. Bien, pues muchísimas gracias, ingeniero, por recordarnos lo heroica de la ciudad, de sentirse orgulloso de la ciudad de los 30 caballeros. Y bueno, les recordamos a todos ustedes también de conmemorar esta fecha muy importante de la ciudad de los 30 caballeros. Y los invitamos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en su programa, Ser Arte.